El día de hoy analizaremos detalladamente el caso de la matanza de Putis, pero antes se narrará un poco sobre el contexto que atravesaba el Perú en esas épocas. El terrorismo en el Perú llegó a inicio de los 80 hasta inicio de los 90. Esta etapa marcó mucho la historia del Perú, ya que, ya que flageló mucho a la población campesina y de la capital. Como sabemos, predominaban dos grupos terroristas en el país: el MRTA y Sendero Luminoso. Siendo este último que alcanzó mayor auge en el país, liderada por el camarada Gonzalo, cuyo nombre es Abimael Guzmán Reynoso, que obviamente en esos días está en la cárcel. Este grupo terrorista, como debemos recordar, causó más de 70.000 muertos en el país. Un caso que ya no se debe olvidar. No podemos dejar que esto vuelva a suceder. En 1983, Sendero Luminoso asesinó al teniente gobernador de Putis, Santos Quispe Saavedra, y llevaron a cabo actos similares de violencia en las localidades cercanas. Como resultado, los pobladores de Putis se vieron forzados a buscar refugio en las montañas. Para evitar esta amenaza, las Fuerzas Armadas establecieron una base militar en Putis en noviembre de 1984 y convocaron a todos los refugiados a volver a la comunidad. A su regreso, en diciembre de 1984, los militares ordenaron cavar un foso a los hombres de la comunidad con el falso motivo de construir una piscigranja. Luego, reunieron a toda la población a su alrededor, violaron a las mujeres y ejecutaron a cada uno de ellos con armas de fuego, y los enterraron en el hoyo excavado. En este caso actuaron los militares miembros de las Fuerzas Armadas de la base ubicada en Putis y los pobladores de Putis. Fue el hecho de que se consideraran sospechosos a los habitantes de Putis de simpatizar con Sendero Luminoso, así como la intención de apropiarse y vender el ganado de la comunidad. Las fuerzas militares fueron los responsables de las masacres de Putis, ya que sus jefes decidieron exterminar a los pobladores de la comunidad por no confiar en ellos y considerarlos posibles colaboradores del grupo armado Sendero Luminoso. El 3 de diciembre del 2001 se decidió abrir una investigación fiscal en contra del general EP Adrián Guamán Centeno y el comandante EP Edmundo Obregón Valverde por el delito de homicidio calificado presentado en Putis. A continuación, procederemos con las entrevistas. El caso de Putis. Sí, la matanza de Putis, sí tengo conocimiento de ella, sé que se realizó en el año 84. En esa época yo tenía 20 años. En realidad, como no había esta globalización de los medios de comunicación, tan solo lo tomé como si fuese una noticia policial. No le presté mucho interés, en verdad. Tomé conciencia de ello cuando vi la película La Boca del Lobo, recuerdo, donde se toca ahí ese tema justamente. Lo que puedo recordar del caso de Putis y lo que pude ver es de que fue uno de los hechos más escalofriantes de abuso de derechos humanos que realizó el ejército. El problema es que el ejército tomaba la justicia por su propia mano y a veces veía fantasmas donde no había. O sea, veían que todos eran senderistas o si no eran futuros senderistas y por lo tanto lo mejor era desaparecerlos a todos. Y el caso de Putin fue una cosa lamentable, un hecho atroz, donde prácticamente todo un pueblo se lo llevan a un lugar donde supuestamente los iban a cuidar o los iban a proteger, y a los hombres pues los obligan a que caben una fosa grande, ¿no? Un hueco grande en la tierra, a las mujeres las separan, violan a las mujeres, luego los acribillan a todos, incluyendo mujeres, hombres, niños, ancianos, y a todos los entierran ahí. Y luego de al cabo de unos años esto se descubre, y lo más lamentable es que hasta el día de hoy pues no hay un solo culpable, no hay un solo detenido. No, no he escuchado nada sobre eso. Por las noticias decían de que había sido la matanza de los comuneros de Putis. Los enterraron, los mataron y los enterraron en lo que supuestamente iba a ser un criadero de truchas. No, solamente por el periodismo, nomás se decía de que Putin había unos agricultores, ¿no? Pero no más, pero sí hubo una matanza y eso es lo que supo por... ¿A ti quién debería asumir la responsabilidad? La responsabilidad tenía que asumirla realmente el Estado peruano. ¿Por qué? Porque ellos son el papá del Estado peruano. Por eso el pueblo elige a un gobernante justamente para eso, para que los administre, no para que ellos hagan cosas que no deben.
En la época del terrorismo, sí, efectivamente, mi familia y yo nos vimos afectados. Había mucha escasez, mucha inseguridad. No teníamos certeza si íbamos a llegar a casa cada vez que salíamos de ella. Eh, Era una incertidumbre el saber si íbamos a vivir cada día. Tengo una anécdota en la cual cuando estaba enamorado con tu mamá, lo que ocurrió fue que fui a su casa y de retorno en un taxi venía por la avenida Perú, recuerdo, y a media cuadra explotó un coche bomba y que si hubiese estado en ese momento más cerca hubiese estado muerto, pero gracias a Dios no ocurrió, ¿no? Eso fue lo más cercano que viví de terrorismo, ¿no? Es el que en el año 88, 89, 87, por ahí, no me acuerdo muy bien, estábamos con unos amigos y en ese tiempo vivía en Carmen de la Legua y los acompañaba para pegar afiches. O sea, yo no pegaba los afiches, sino eran mis amigos quienes hacían este trabajo para un partido político. Estaban pegando afiches en una pared, estábamos en una calle, en Villa Señor de los Milagros, ahí en Carmen de la Legua, en Reynosa, y de pronto a nuestras espaldas, como que tú estás aquí parado y aquí a tu espalda escuchamos un disparo. Y entonces todos salimos asustados, corriendo, ¿no? De pronto vimos que 3 personas salen corriendo y se iban, ¿no? Y eran que se iban con un revólver. Volteamos y había un muchacho tirado en el suelo con un balazo aquí en la garganta, estaba sangrando, y un letrero con letras rojas que parecían escritas con sangre, pero era pintura roja, que decía: así mueren los lumpen, los que le roban al pueblo, y era firmado por la gente de Centro. No, sí, claro que sí. Bueno, yo creo que ningún peruano puede decir que no haya sentido, al menos de mi generación, ¿no? Que no haya sentido el tema del terrorismo en el Perú. En mi caso, yo estudiaba en Miraflores cuando sucedió lo de Tarata. Yo estudiaba cerca del lugar donde pasó. Yo ya estaba camino a casa en la combi y rápidamente la radio comenzó, bueno, se escuchó el estruendo que provocó la bomba y en la radio las especulaciones primero, ¿no? Y luego pues llegar a casa y ver las noticias y imaginar que has estado tan cerca y que pudiste haber sido tú. Entonces pues eso me puso muy nerviosa. Me acuerdo que me abracé de mis papás, lloré y ver, porque era ver detalle, porque comenzaban a sacar a las personas que estaban ahí. O sea, fue un episodio muy triste. Yo recién tendría pues 21, 22 años. Sí, porque vivimos una época de zozobra, miedo de salir a la calle, pero lo mismo que habían las matanzas y no había comida, no había luz. ¿Te afectó directamente? Estaba estudiando en ese momento. ¿Y cómo lo viviste? Con zozobra, te digo. Claro, mi papá trabajaba en la calle y vivió directamente lo que fue el atentado de Tarata. Ya. Por supuesto. ¿Cómo te afectó a ti personalmente y a tu familia? Que verdaderamente estamos en zozobra por la intranquilidad y sobre todo que no había forma de parar esto. Bastante desastroso porque inclusive no había cosas y no había inclusive comida, lo que es lo más importante, que uno tenía que buscarla. Uno se dedicaba al trabajo en la calle y no sabía si podía regresar o no. Estaba preocupado por la casa, por todo, porque es una zozobra total de la inestabilidad social. Por supuesto que hubieron coches bomba que inclusive yo pasaba y había reventado por diferentes sitios. Entonces nos dirigíamos, adelante iba una patrulla, llevan 2 compañeros y de lapsus más o menos teníamos 5 minutos, más o menos. Y yo era el conductor del vehículo, iba manejando, mi compañero adelante como le indico, y en eso hemos sentido, habrán sido pues 6 y media de la tarde aproximadamente, ¿no? Atardeciendo. Sentimos un sonido. Y créame que en esa carretera no hay vehículos, no hay muchos vehículos que circulan. Son escasísimos los vehículos que circulan. Y mayormente nosotros íbamos porque a lo largo de esa carretera, luego de por lo menos 2 a 3 horas, llegábamos al punto estratégico donde cubríamos el paso de esos ómnibus que antes le mencionaba.
solamente para esos ómnibus que cruzasen sin novedades. Entonces, como les repito, escuchamos un sonido y era raro. He acelerado lo que he podido y eso hemos encontrado que el patrullero que iba delante de mi compañero había sufrido un atentado. ¿Qué es lo que había ocurrido? Le habían tirado de lo alto una granada de mano y los estaban, ¿cómo se llama? Le estaban disparando, ¿no? Con fusiles. Usted sabe que los fusiles tienen largo alcance, 300 metros es su alcance máximo. Entonces hemos llegado, por cierto, por temor, ¿no? Porque imagínense, una cosa es hablar y otra cosa es estar en ese momento, en esas circunstancias. Pero a lo largo de los años ya ganamos experiencia, ¿no? Y sabíamos que habían dos compañeros y teníamos que ir a su apoyo. Hemos ido y de lejos hemos estado disparando. En una parte es un cerro donde prácticamente de ahí los habían emboscado y por la otra parte era un precipicio. Precipicio acá y por acá había unos cerros altos. Entonces al ver que nosotros veníamos, estos fascinerosos huyeron. Al parecer no eran muchos.